¿Qué cardenales son percibidos como candidatos para ser el próximo papa? En el Vaticano hay un dicho popular que reza lo siguiente: entras a un cónclave como papa, sales como cardenal. La frase implica que el proceso sagrado y secreto para elegir a un papa, el vicario de Cristo en la tierra, no es un concurso de popularidad, sino una elección de inspiración divina encabezada por los príncipes de la Iglesia. Aún así, siempre hay favoritos, conocidos como papables, que acuden a un cónclave con al menos algunas de las cualidades necesarias para ser papa. Cualquier varón católico bautizado es elegible, aunque se han seleccionado únicamente cardenales desde 1378. El ganador debe recibir al menos 2/3 de los votos de aquellos cardenales menores de 80 años, y por lo tanto, elegibles para participar. El Papa Francisco nombró a la gran mayoría de los electores actuales, a menudo escogiendo a hombres que comparten sus prioridades pastorales, lo que sugiere continuidad más que ruptura. Cualquiera que intente obstaculizar el resultado debe recordar que Jorge Mario Bergoglio fue considerado demasiado mayor para ser elegido papa en 2013, cuando tenía 76 años, y que Karol Wojtyła no estaba en ninguna lista de favoritos para el cónclave de 1978, que lo eligió Papa Juan Pablo II. Algunos posibles candidatos para suceder a Francisco. Cardenal Péter Erdo. Nacido en Hungría el 25 de junio de 1952, el arzobispo de Budapest y primado húngaro fue elegido 2 veces jefe del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, en 2005 y 2011, lo que sugiere que disfruta de la estima de los cardenales europeos que constituyen el mayor bloque de electores. En esa posición, Erdo conoció a muchos cardenales africanos porque el Consejo organiza sesiones periódicas con las conferencias episcopales de ese continente. Erdo tuvo aún más exposición cuando ayudó a organizar las reuniones vaticanas de Francisco sobre la familia en 2014 y 2015 y pronunció discursos clave, así como durante las visitas papales a Budapest en 2021 y 2023. Cardenal Reinhard Marx. Nacido en Alemania el 21 de septiembre de 1953, el arzobispo de Múnich y Freising fue elegido por Francisco como asesor clave en 2013. Posteriormente, Marx fue nombrado para encabezar el consejo que supervisó las finanzas del Vaticano durante la implementación de reformas y un ajuste para cuidar gastos.
El expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana fue un firme defensor del controvertido proceso de diálogo del camino sinodal en la Iglesia de su país, que comenzó en 2020 como respuesta al escándalo de abuso sexual del clero. Como resultado, es visto con escepticismo por los conservadores que consideraron el proceso una amenaza a la unidad de la Iglesia, dado que involucraba debatir temas como el celibato, la homosexualidad y la ordenación de mujeres. Marx fue noticia en 2021 cuando ofreció renunciar como arzobispo para expiar el terrible historial de abusos de la Iglesia alemana, pero Francisco rápidamente rechazó la renuncia. Cardenal Marco Ouellet. Nacido en Canadá el 8 de junio de 1944, dirigió la influyente Oficina de Obispos del Vaticano durante más de una década, supervisando el monitoreo de candidatos potenciales a encabezar diócesis en todo el mundo. Francisco mantuvo a Ouellet en el cargo hasta 2023, a pesar de que fue nombrado por el Papa Benedicto XVI, y así ayudó a seleccionar a los obispos más dogmáticos y preferidos por el pontífice alemán. Incluso siendo más conservador que Francisco, Ouellet seleccionó obispos con mentalidad pastoral para reflejar la creencia del Papa de que los obispos deberían impregnarse del olor de sus ovejas. Ouellet defendió el celibato sacerdotal y mantuvo la prohibición de la ordenación de mujeres, pero pidió que éstas tengan un papel más importante en la gobernanza de la institución. Tiene buenos contactos con la Iglesia latinoamericana, habiendo encabezado la Pontificia Comisión para América Latina durante más de una década. Desde 2019, su oficina se ha encargado de investigar a los obispos acusados de encubrir a sacerdotes abusadores, un trabajo que no le habría hecho amigos entre los sancionados, pero que también podría haberle proporcionado mucha información confidencial y posiblemente comprometedora sobre sus colegas cardenales. Cardenal Pietro Parolin. Nacido en Italia el 17 de enero de 1955, ha sido secretario de Estado de Francisco desde 2014. Veterano diplomático del Vaticano, supervisó el controvertido acuerdo de la Santa Sede con China sobre el nombramiento de obispos y estuvo involucrado, aunque no acusado, en la inversión fallida del Vaticano en una empresa inmobiliaria en Londres que condujo a un juicio de otro cardenal y otras 9 personas en 2021. Parolin, ex embajador en Venezuela, conoce bien la Iglesia latinoamericana. Sería visto como alguien que continuaría la tradición de Francisco, pero más sobrio y diplomático, y que devolvería a un italiano al papado después de San Juan Pablo II, Polonia, Benedicto, Alemania, y Francisco, Argentina. Sin embargo, Parolin no tiene una verdadera experiencia pastoral. Sus vínculos con el escándalo de Londres, en el que su oficina perdió decenas de millones de dólares en donaciones de fieles debido a malos negocios y empresarios turbios, podrían jugar en su contra. Cardenal Robert Sara. Nacido en Guinea el 15 de enero de 1945, el ex jefe, ya retirado, de la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice despertó por mucho tiempo la esperanza de tener un papa africano. Amado por los conservadores, potenciaría un regreso a los papados dogmáticos y litúrgicos de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sara, que había dirigido el Pontificio Consejo Cor Unum, chocó en varias ocasiones con Francisco. La más grave fue cuando él y Benedicto escribieron un libro que defendía la necesidad de la continuidad del celibato. El libro salió a la luz mientras Francisco sopesaba si debía permitir la ordenación de hombres casados para abordar la escasez de clérigos en el Amazonas. La implicación era que Sara había manipulado a Benedicto para que prestara su nombre y autoridad moral a un libro que tenía todas las apariencias de ser un contrapeso a las propias enseñanzas del Papa actual. Francisco despidió a la secretaria de Benedicto, y varios meses después retiró a Sara cuando éste cumplió 75 años. Los partidarios de Sara lamentaron que el episodio perjudicara sus posibilidades papales. Cardenal Christoph Schoenborn. Nacido en Austria el 22 de enero de 1945 y arzobispo de Viena, fue alumno de Benedicto, y por lo tanto,
parece tener las habilidades académicas doctrinarias para atraer a los conservadores. Sin embargo, se le asoció con una de las medidas más controvertidas de Francisco al defender su acercamiento a los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente como un desarrollo orgánico de la doctrina, en lugar de la ruptura que sostenían algunos conservadores. Los padres de Schoenborn se divorciaron cuando él era un adolescente, por lo que el tema le afecta de manera personal. También recibió críticas del Vaticano por su negativa a sancionar a abusadores sexuales de alto rango, incluido su predecesor como arzobispo de Viena. Schoenborn ha expresado su apoyo a las uniones civiles y a las mujeres como diaconisas, y jugó un papel decisivo en la edición de la actualización de 1992 del Catecismo de la Iglesia Católica, el manual de enseñanza de la Iglesia que Benedicto había encabezado cuando lideró la Oficina de Doctrina del Vaticano. Cardenal Luis Tagle. Nacido en Filipinas el 21 de junio de 1957, parecería ser el elegido de Francisco para convertirse en el primer papa asiático. Francisco trajo al popular arzobispo de Manila a Roma para que encabezara la Oficina de Evangelización Misionera del Vaticano, que atiende las necesidades de la Iglesia Católica en gran parte de Asia y África. Su papel adquirió mayor peso cuando Francisco reformó la burocracia del Vaticano y elevó la importancia de su oficina de evangelización. Tagle a menudo cita su linaje chino. Su abuela materna era parte de una familia china que se mudó a Filipinas, y es conocido por emocionarse cuando habla de su infancia. Aunque tiene experiencia pastoral, vaticana y administrativa, dirigió la Federación de Grupos Benéficos Caritas Internationalis del Vaticano antes de moverse a Roma permanentemente. Tagle estaría en el lado joven para ser elegido papa, y los cardenales podrían preferir a un candidato de mayor edad, cuyo papado sería más corto. Cardenal Matteo Zuppi. Nacido en Italia el 11 de octubre de 1955, el arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, elegido en 2022, está estrechamente afiliado a la Comunidad de Sant'Egidio, una organización benéfica católica con sede en Roma que fue influyente durante el papado de Francisco, particularmente en el diálogo interreligioso. Zuppi formó parte del equipo de Sant'Egidio, que ayudó a negociar el fin de la Guerra Civil de Mozambique en la década de 1990 y fue nombrado enviado de paz de Francisco para la guerra de Rusia en Ucrania. Francisco lo nombró cardenal en 2019, y luego dejó claro que lo quería a cargo de los obispos de Italia, una señal de su admiración por el prelado que, con Francisco, es conocido como un cura callejero. En otra señal de sus inclinaciones progresistas y su cercanía a Francisco, Zuppi escribió la introducción a la edición italiana de Building a Bridge, del reverendo James Martin, un jesuita estadounidense, sobre la necesidad de la Iglesia de mejorar su alcance a la comunidad LGBTQ+. Zuppi sería un candidato en la tradición de Francisco de ministrar a los marginados, aunque su relativa juventud jugaría en su contra para los cardenales, que buscan un papado breve. Su familia tenía fuertes vínculos institucionales. El padre de Zuppi trabajaba para el periódico vaticano L'Osservatore Romano, y su madre era sobrina del cardenal Carlo Confalonieri, decano del Colegio Cardenalicio en las décadas de 1960 y 1970.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un violador serial de derechos humanos, luego de criticar que en el país centroamericano están detenidos, aseguró, más de 250 venezolanos que no cometieron delitos. Que extraterritorialmente él Decenas de argentinos acuden a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para rendir homenaje a Francisco, el Papa de los pobres, en una Sencillo, sin decoración, publican el testamento del Papa Francisco donde expresa su voluntad sobre su sepulcro. Este lunes, tras sellar el apartamento papal y trasladar su cuerpo a la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta, se difundió el testamento que dejó escrito Francisco, y que tenía fecha del 29 de junio. Miserando a que eligiendo. En el nombre de la Santísima Trinidad. Amén. Sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrena, y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad solo respecto al lugar de mi sepultura. Siempre he confiado mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por eso, pido que mis restos mortales descansen en espera del día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este antiguo santuario mariano donde fui a orar al inicio y al final de cada viaje apostólico para confiar con confianza mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerles cuidado dócil y maternal. Solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina, Capilla de la Salus Populi Romani y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal como se indica en el documento adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción, Franciscus. Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto, y que sea trasladada a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, y de la cual he dado instrucciones oportunas a Monseñor Rolandas Macricas, comisionado extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor conceda la recompensa merecida a quienes me han amado y continuarán orando por mí. Ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos. Santa Marta, 29 de junio de 2022. Francisco. termina el calor y comienza
Me comprometí a no ir al SECOT si no estaba con alguien que fuera inarrestable, abogado de familia Ábrego García. El abogado Chris Newman, representante de la familia del salvadoreño Kilmar Ábrego, se encuentra en El Salvador por segunda semana consecutiva, luego de acompañar al senador Chris Van Hollen en su viaje al país, y ahora con la delegación de 4 congresistas demócratas que presionan por el cumplimiento de la orden judicial, que exige el regreso de Ábrego a Estados Unidos. Previo a su segundo viaje al país en menos de 15 días, Newman fue entrevistado el sábado pasado por la cadena MSNBC, en la que reveló detalles de su viaje, y el miedo que le provocó él mismo. He viajado a El Salvador por años, pero esta fue la primera vez que sentí miedo, y miedo del gobierno de Bukele, fueron las primeras palabras de Newman. Luego, el abogado se refirió al bloqueo sufrido por el senador Van Hollen por parte de la Fuerza Armada de El Salvador, FAES, que no le permitió acercarse al Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT, y le expresaron directamente que tenían orden de ello. He estado en el SECOT antes. Estuve cuando lo inauguraron, así que conozco el área. Junto con el senador fuimos detenidos por militares que utilizaban M16, armamento militar, indicó. No se nos permitió continuar. Cientos de otros carros seguían su camino a San Vicente, pero a nosotros nos dijeron que no teníamos permitido ir más allá, debido a órdenes del presidente Bukele mismo, agregó Newman. El abogado explicó que su miedo surgió cuando, en un momento, dejó de estar en compañía de Van Hollen, y explicó lo siguiente. He conversado antes con el congresista James McGovern, porque él ha liderado delegaciones a El Salvador por años, y me dijo que es la primera vez que si algo ocurría a nuestra gente ahí, el gobierno de Estados Unidos no nos ayudaría, indicó. Me comprometí con la familia de Kilmar, pero también me comprometí a no ir a esa prisión si no estaba con alguien que fuera inarrestable, como el senador. Cuando regresamos al hotel, por caminos diferentes, fue el primer momento que sentí miedo. Estaba lejos de mi familia en otro país, y por un momento, sentí miedo de si podría regresar a casa a verlos, sentenció.